Nuevamente, bienvenidos mis hermanos a este tiempo de estudio bíblico. Quiero pedirles el favor que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Hemos venido estudiando la carta de Pedro y las últimas enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de ver en este capítulo 2 es una exhortación de Pedro animándonos a someternos a las autoridades del Estado, a nuestros empleadores. Sé que este tema es un poco difícil de aceptar para muchos, porque la naturaleza de nuestro corazón es ser independientes, es hacer nuestra voluntad, nos gusta ser jefes y mandar, tener poder sobre otras personas, pero no que lo ejerzan sobre nosotros. Y Dios ha venido exhortando nuestra cristiandad al enseñarnos que debemos someternos de manera libre y voluntaria a las autoridades que Dios mismo ha elegido y también a aquellos que son nuestros empleadores. Es importante recordar, hermanos, que como ciudadanos y como empleados debemos dar testimonio de nuestra conversión, del carácter de Cristo y ser ejemplo para aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Continuando con esa línea de pensamiento, Pedro nos va a hablar en este momento que el someternos a las autoridades, el someternos a nuestros empleadores, posiblemente va a traer sufrimiento injusto a nuestras vidas. Y nosotros debemos imitar a Cristo en todo aquello que Él sufrió y en todo aquello que Él padeció a causa de la injusticia sobre su propia vida cuando estuvo aquí en la tierra. Así que en este día quiero compartir con todos ustedes algo que he titulado Como cristianos imitamos a Cristo. Hemos visto que como cristianos nos sometemos a las autoridades, como cristianos nos sometemos a nuestros empleadores, ahora como cristianos imitamos a Cristo, es decir, nos sometemos al ejemplo de Cristo. Como cristianos imitamos a Cristo, es nuestra responsabilidad y es lo que debemos hacer. Sé que suena redundante porque hablamos de como cristianos imitar a Cristo, porque justamente el ser cristiano es un seguidor de Cristo. Pero muchas veces nosotros somos cristianos que siguen a Cristo, pero no lo imitan. No lo toman como ejemplo, no lo toman como referente, no lo tomamos como modelo. Simplemente seguimos a Cristo, pero haciendo nuestra voluntad y viviendo de la manera que nos place o que seguramente nosotros interpretamos como la correcta. Es importante que hoy entendamos que Cristo es nuestro modelo, que Cristo es nuestro ejemplo y nuestra responsabilidad como cristianos es imitar el carácter de Cristo. Vamos a leer el texto, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para quitarnos toda queja o argumento ante la dificultad que pueda presentar para nosotros el someternos a las autoridades o a nuestros empleadores, Pedro nos va a mostrar el ejemplo de Cristo como el siervo sufriente, que se convierte en nuestro modelo a seguir en medio de los padecimientos y los sufrimientos que podamos tener en nuestra vida cristiana. Es importante que entendamos que Pedro quiere darnos el mejor ejemplo posible para que nosotros podamos encarar el dolor y el sufrimiento. Estos textos del verso 21 al 25 de Primera de Pedro 2 son un referente que está totalmente alineado con Isaías 53. Hay por lo menos 4 referencias en este texto
respecto a Isaías 53, así que les animo a leer Isaías 53 también en otro momento para tener un buen soporte de lo que está diciendo Pedro. Debemos recordar que Pedro fue un testigo ocular del sufrimiento de Cristo. Pedro acompañó al Señor durante cerca de 3 años y medio, viendo absolutamente todo lo que el Señor tuvo que padecer a causa de proclamar el reino de Dios. Pedro es testigo del siervo sufriente. Vamos a ver una primera idea que se encuentra en el versículo 21. El versículo 21 lo he titulado como Cristo nuestro modelo en su padecimiento. Cristo nuestro modelo en su padecimiento. Dice el texto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Evidentemente, Pedro vio el llamado a sufrir como parte integral de la vida cristiana. Esta expresión, para esto fuisteis llamados, aunque suene desalentador, debemos recordar que recorremos un camino que Cristo ya recorrió y de una manera mucho más difícil. Pedro nos está dando entendimiento de que como cristianos nosotros no podemos anhelar una vida de comodidades, de tranquilidad, de bienestar. Nosotros muchas veces escuchamos sermones en ciertos lugares donde se enseña que el cristiano no debe sufrir, no debe pasarla mal, no debe tener dificultades ni problemas. Si los está pasando seguramente es porque anda con algún pecado público u oculto. Y esa es una doctrina, una enseñanza equivocada. Estaríamos contradiciendo las palabras de Pedro. Pedro lo dice, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Tendríamos que ver los versículos anteriores. Y justamente Pedro ha venido hablando del sufrimiento. Él dice, si tú sufres por hacer el bien, recibirás un galardón del Señor. Pero si estás sufriendo por hacer el mal, no te quejes. En esa línea de pensamiento del sufrimiento es que Pedro dice, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir injustamente. En este mundo, hermanos, no hay justicia realmente. Sé que puede haber gobiernos donde hay una mejor equidad o lugares en el planeta donde hay mayor justicia, pero realmente la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos entender que a pesar de que nos portemos bien, a pesar de que seamos buenos ciudadanos, buenos empleados, buenos esposos, buenas personas, eso no garantiza que no vaya a haber injusticia o sufrimiento o dolor en nuestra vida. Y Pedro quiere llevarnos al entendimiento de esto. Vuelvo y repito, esto suena desalentador, pero debemos recordar justamente a quién, a Cristo. Y ahí lo dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Ese también está diciendo es que Cristo no está exento del sufrimiento o no estuvo exento del sufrimiento. A nosotros se nos olvida la vida de Jesús en la tierra. Él fue traicionado, fue negado, nació en un establo, quedó huérfano de su padre, tuvo que huir a Egipto, tuvo que huir también de los fariseos, de los romanos, estuvieron a punto de apedrearlo, no tenía dónde apoyar la cabeza, no tuvo una vida de comodidades. El Señor Jesucristo sufrió de tal manera que gotas parecían como de sangre caían de su cuerpo ante el sufrimiento de la cruz. Estuvo en la cruz, crucificado, traspasado por una lanza, recibiendo todo el pecado de la humanidad y por un instante en la eternidad tener que estar negado de la presencia de su Padre a causa del pecado, y nosotros nos quejamos. Pedro nos está diciendo, para esto fuimos llamados, es decir, tienes que como cristiano entender que el sufrimiento no se acaba simplemente por recibir a Cristo, pero lo puedes enfrentar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienes ejemplo de Cristo. Y está diciendo la palabra, porque también Cristo padeció por nosotros, también Cristo sufrió. Es importante recordar que Cristo tuvo padecimientos aquí en la tierra. Cuando hablamos de Hebreos, que hace referencia a que tenemos un sumo sacerdote que conoce absolutamente todo
de nuestras necesidades es verdadero, porque el Señor como hombre tuvo que experimentar absolutamente todas las necesidades que un ser humano puede tener. Cristo ya recorrió el camino del sufrimiento y de una manera muchísimo más difícil de la que nosotros podamos llegar a vivir de alguna manera. Tanto fue el sufrimiento de Cristo que nosotros no pasaremos por el sufrimiento de Cristo. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros vamos a sufrir injustamente y vamos a sufrir inclusive por hacer el bien. En este primer versículo, la palabra dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, recordemos, es inevitable el sufrimiento y el padecimiento porque para eso fuimos llamados. Es importante recordar que dice que Cristo también padeció por nosotros. Entonces, ahí hay una segunda idea muy importante y es recordar que Cristo también padeció por nosotros. Ahora llegamos al escenario que Él padeció por nosotros y además nos dejó ejemplo de cómo enfrentar el padecimiento y cómo poder seguir sus pisadas en medio del padecimiento. La palabra ejemplo en griego es upagramón, creo que la van a tener ahí en su pantalla, upagramón con H. Esta palabra aparece únicamente aquí en el Nuevo Testamento, en este texto, y este término era usado para referirse a una copia de escritura que un maestro entregaba a un alumno para que la imitara. Algunos autores usaban esta expresión para referirse a una copia maestra que un alumno debía copiar mientras aprendía a escribir. La copia maestra a menudo incluía todas las letras del alfabeto. Permítanme darles una ilustración con algo que tengo aquí presente. Este es un libro de escritura. Como pueden observar, hay un modelo para que uno pueda aprender a escribir de cierta manera. Inicialmente hay unos ejercicios sencillos. Y vamos haciendo unos ejercicios un poco más complejos. La idea es que podamos escribir de una manera que sea, digamos, hermosa. Algo así como poder escribir de esta manera. El ejemplo de la palabra upagramón justamente está haciendo referencia a tener esto, a tener un modelo, a tener una copia maestra para que nosotros podamos imitar lo que ya está hecho. Cuando uno hace los ejercicios en el colegio y cuando estaba aprendiendo la escritura, te ponían a hacer unos círculos, a hacer unas líneas, uno tenía unos modelos y tenía que replicarlos. Lo curioso es que uno no disfrutaba mucho de eso porque le quedaban todas chuecas las curvas o las líneas. Hoy en día uno quiere tener creo que la mayoría quisiéramos tener una letra muy bonita, pero no nos gusta escribir. La manera de tener una escritura bonita es justamente practicando. Hay una forma de hacer las letras. Nosotros no podemos hacer las letras simplemente como nos parezca. Y muchos de nosotros tal vez escribimos como nos parece, no con la direccionalidad que las letras deben tener al escribir. No podemos preguntarle simplemente a una persona que escribe bonito, ¿por qué escribes bonito? Y nos va a decir, porque es que me salió así. Seguramente porque desde pequeño hizo muy bien las planas. Entonces, ¿por qué he dedicado tiempo a esta ilustración y les he mostrado eso? Esa palabra upagramón se refiere a que Dios nos dejó la guía para que nosotros podamos enfrentar toda circunstancia difícil y todo padecimiento que tengamos que vivir en la vida. Es necesario que nosotros nos ciñamos exactamente al modelo que Él dejó. Es decir, debemos referirnos directamente a Cristo y hacerlo exactamente como Cristo lo hizo.
Claro, nosotros vamos a decir, bueno, pero es que yo soy humano y Cristo era el Hijo de Dios, así que Él era perfecto. Hermanos, justamente la vida cristiana se trata de practicar y practicar y practicar la santidad. Nosotros no vamos a escribir a la primera como Cristo escribía su vida. Nosotros debemos practicar a lo largo de nuestra vida en la toma de decisiones, en la manera de comportarnos, en la manera de someternos, y de repente vamos a empezar a escribir nuestra vida de la misma manera que la escribió Cristo. Tal vez nuestra vida hoy es un montón de mamarrachos, de garabatos, que no se entienden, porque nosotros no hemos hecho la plana tomando como ejemplo el carácter de Cristo. Nosotros debemos como cristianos imitar a Cristo. Él es la copia maestra, Él es la guía para todos nosotros. Así que no podemos tomar guías de otro lado, de otro lugar. Entonces voy otra vez a la ilustración. Cuando uno estaba en el colegio, seguramente por carencia de recursos o porque era tramposo, si te pedían un libro, uno iba y buscaba el libro que fuera una copia o sacaba fotocopias o lo que sea, en lugar de comprar el original porque era muy caro o porque no querías hacerlo. Bueno, en el caso del Señor, yo no puedo hacer copia de otra guía, yo no puedo hacer una copia maestra de otro lado, tengo que comprar el libro es la Biblia es la que me dice perfectamente cómo es que debo escribir mi vida. Por eso, cuando hablamos de que Cristo es nuestro modelo en su padecimiento, yo tengo que copiarme justamente de Cristo para poder enfrentar de la manera que Cristo enfrentó los padecimientos y las circunstancias difíciles. Observar cómo Cristo enfrentó el sufrimiento nos da una perspectiva de cómo resistir las pruebas. Muchos de nosotros nos desesperamos, pero tenemos que seguir haciendo las planas exactamente como Cristo nos dejó el ejemplo y el modelo. El texto dice, dejando ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Entonces Dios nos ha dado un referente, Dios nos ha dado un modelo a través de su vida, revelado a través de su palabra. Y esa palabra para nos revela el propósito. Yo debo entender que fui llamado al sufrimiento injusto, debo entender que Cristo también padeció y que me dejó ejemplo con un propósito. ¿Cuál? El seguir sus pisadas. Esa palabra sigáis, traducida en el griego es epakolutesete. Debe estar escrita también ahí en su pantalla. Traducidas es epakolutesete. Esta palabra tiene la idea de un guía que conduce a una persona o a varias personas por un terreno tan difícil de recorrer que en realidad cada persona debe colocar su pie sobre la huella que el guía deja. Nosotros, hermanos, seguimos a Cristo de la manera que nos parece. Lo que está diciendo el texto es, tú no puedes seguir a Cristo en su padecimiento pisando donde te parezca, donde te dé la gana o de donde tu intelecto te diga. Si quieres no lastimarte con todas las ramas, las rocas, los peligros que hay en el camino, tienes que pisar exactamente la huella del guía que te está llevando a tu destino. A mí me parece maravilloso el significado de estas palabras porque ilustra perfectamente cómo nosotros debemos vivir. Hermanos, Jesucristo demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Y cuando tengamos que sufrir injustamente, debemos pisar exactamente la huella de Cristo y dejarnos guiar por Él. Nosotros no podemos estar inventándonos camino. Nosotros estamos inventando atajos para todo. El Señor es el que nos muestra de manera perfecta cómo debemos caminar en medio de las circunstancias difíciles y del padecimiento.
Hay una teología popular, superficial, que hoy aduce que los creyentes no sufrirán si están en la voluntad de Dios. La humildad y sumisión de Cristo no fueron evidencia de debilidad, sino de poder. ¿Qué es lo que quiero comunicar, hermanos? Hay doctrinas equivocadas hoy en día que engañan a las personas. Una manera fácil de atraer a las personas cuando están sufriendo y padeciendo es decirles: Dios quiere bendecirte y prosperarte y multiplicarte, y Dios no quiere que sientas dolor, y Dios quiere atender tu necesidad, y Dios quiere bendecirte, y esas palabras emocionan. Pero aquí Pedro nos está diciendo: debes entender que el sufrimiento hace parte de la vida en esta tierra. Y como cristiano, además vas a añadir sufrimiento, porque por hacer la justicia y obrar en justicia vas a sufrir. Y además por seguir las pisadas de Cristo, vas a exponerte al sufrimiento también injusto. Pero mientras sigas las pisadas de Cristo, vas a tener victoria y vas a tener bendición. Justamente ¿por qué? Porque estás imitando a Cristo en sus padecimientos. Hermanos, nosotros debemos entender que nuestra vida no puede ser diferente a la que vivió Cristo. ¿A qué me refiero? Tal vez tu padecimiento es no nacer en una familia rica y adinerada, así como nació Cristo. Tal vez tu destino es ser como Cristo, es decir, no vas a tener una carrera profesional ni vas a ser un gran empresario, sino que vas a ser un sencillo carpintero. Tal vez para los solteros, bueno, esto es un poco broma, tu vida va a ser como la de Cristo, vas a ser soltero el resto de tus días. No, la palabra dice que Dios bendice al hombre justamente con su ayuda idónea. Tal vez tu padecimiento va a ser como Cristo en entender que vas a ser perseguido, vas a ser traicionado, no vas a tener donde apoyar la cabeza, no vas a tener mucho dinero, vas a tener que mandar sacar dinero de la boca de un pez para pagar el impuesto y simplemente va a ser eso suficiente. Tal vez no vas a tener muchos amigos, pero algo que sí tengo claro, seguramente nunca vas a ir a la cruz, no vas a ser crucificado y flagelado y atravesado por una lanza y con una corona de espinas. Ese sufrimiento era exclusivo y único para Cristo. Y lo vivió justamente para que tú no padecieras muchas cosas. Lo más importante que debes entender es que Dios no quiere que padezcas la condenación de tu alma. Por eso Jesucristo fue a la cruz. Los demás padecimientos no importan, carecen de valor. Entiende que tienes un destino eterno en el cielo, en la gloria de Dios. Así que no importa padecer una pandemia y estar encerrados durante algunos meses. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, que trabajar no es fácil, que estamos en un estado que tal vez no es el más justo y es tal vez el más corrupto. No sé qué situación estés viviendo, pero está claro que Dios quiere que imitemos el carácter de Cristo en medio de los padecimientos. Debemos entender que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar en las huellas que Cristo ha dejado, pisar fuerte esas huellas y saldremos victoriosos en medio de las dificultades. Una segunda idea está en el versículo 22 y 23. Esta segunda idea es que Cristo, nuestro modelo de vida. Cristo es nuestro modelo de vida. ¿En qué consistió, hermanos, el ejemplo de Cristo? ¿Qué pisadas debemos nosotros imitar? Así terminó el versículo 1, para que sigáis sus pisadas. Entonces hay que pensar, bueno, ¿y cuáles eran esas pisadas? Si Cristo es nuestro modelo en su padecimiento, Cristo es nuestro modelo en su manera de vivir. Lo repito, Cristo es nuestro modelo en su padecimiento, pero Cristo también es nuestro modelo en su forma de vivir, en cómo vivió Él. Nosotros debemos imitar a Cristo en su padecimiento y también imitar a Cristo en nuestra manera de vivir. Dice la palabra, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es importante entender que hay dos cosas fundamentalmente que el versículo está exaltando en cuanto a las pisadas que dejó el Señor para tener una vida victoriosa. Una es que no pecó y la otra es que no se halló engaño en su boca.
Cada uno, como imitadores de Cristo, debemos pensar en nosotros mismos. Yo procuro hacer siempre este énfasis. Cuando hablamos de pecar y cuando hablamos de lo que dicen las personas, normalmente nuestra tendencia es traspasar la responsabilidad a otros, es decir, nosotros no nos hacemos responsables de lo que el Señor está diciendo de manera personal, sino que ya estamos pensando en otros. Entonces, cuando estamos hablando en el tema del pecado y no cometer pecado y no usar nuestra boca para engañar, rápidamente pensamos en alguien. Uy, sí, hay alguien que es un pecador. Mi esposo es un pecador, mi esposa es una pecadora, mi vecino es un pecador, mi familia es un pecador, mi jefe es un pecador, el presidente, el alcalde, el socio, el cliente, todo el mundo es pecador. Pero aquí Pedro está enfocándonos en Cristo, pero llevándonos a entender que si me voy a mostrar comparado con Cristo para poder imitarlo, tengo que hacer un ejercicio personal. Así que cuando la palabra nos habla, nos va a hablar de manera personal. No se trata de pensar en los demás, hermanos. Debemos concentrarnos en nosotros de manera individual. Cristo fue perfecto en sus pensamientos y actitudes. Así que cuando dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, lo que Pedro nos está diciendo es, tú de manera personal debes enfocarte en no pecar y no engañar con tu boca. Reitero, si ya estás pensando en alguien, ya estás pecando por justamente no sacar primero la viga de tu ojo. Me llama mucho la atención la manera en que Pedro nos ilustra el ejemplo del modelo de vida del Señor, y hay varios subpuntos. Dice quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Así que un primer ejemplo es el ejemplo de comportamiento que tuvo el Señor Jesucristo. La palabra en este texto para pecado, el cual no hizo pecado, es amartía, que significa errar el blanco. Cristo con su vida no falló nunca en cumplir aquello que el Padre le delegó. Así que nosotros debemos revisar si estamos fallando en todo aquello que el Señor pide de nosotros y si estamos fallando en nuestra manera de vivir. Debemos recordar que la palabra pecado hace referencia a todo aquello que ofende el carácter de Dios. Nosotros no podemos establecer categorías de pecado o definir el pecado desde nuestro pensamiento. La Biblia es la que nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Cuando el Señor dice, el cual no hizo pecado, está diciendo, en la Biblia se explica claramente que el Señor Jesucristo no faltó en absolutamente nada en la voluntad de Dios revelado en su preciosa palabra. Hermanos, recordemos que Cristo no sufrió por sus propios pecados, sino por pecados ajenos, los nuestros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esa primera ilustración es el ejemplo del comportamiento del Señor. Él no pecó. Él se comportó de manera santa. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da. Y ese es el modelo que el Señor nos da. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que como cristianos debemos imitar a Cristo, es decir, en santidad, en no pecar. Nosotros, a diferencia de Cristo, tenemos naturaleza pecaminosa. Y también tenemos la libertad de tomar la decisión de pecar. Así que debemos esforzarnos, hermanos, por no pecar. Pero te animo a que te enfoques en ti, en tu propia vida. No te la pases fijándote en el pecado de los demás. No te amargues con el pecado de los demás. No sufras por el pecado de los demás. No eches en cara el pecado de los demás. Concéntrate en tu propio pecado, en cambiar tu manera de vivir si está desagradando al Señor y en ser agradable a tu Padre Celestial.
Y si llegas a ser como Jesús, el cual no hizo pecado, pues desde esa perspectiva ayuda a los demás a vivir de una manera en santidad, también por medio del ejemplo de Cristo. Otro ejemplo que nos da el Señor es el ejemplo de cómo hablar. Ya vimos que dice, ni se halló engaño en su boca. Esa expresión, no había engaño en su boca, está dándonos a entender o simplemente explicando que Cristo jamás mintió ni manipuló la verdad. Cristo vivió una vida absolutamente exenta de todo engaño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Lucas 6:45, dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor tenía un corazón puro, un corazón bueno, un corazón santo. Así que era imposible que Él sacara algo sucio, mentiroso o de engaño de su boca. Así que esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que nosotros no mintamos, que no engañemos y que no usemos nuestra boca para hacer cosas que ofenden el carácter del Señor. Cuando nosotros mentimos, estamos revelando la naturaleza de nuestro corazón. Cuando nosotros engañamos, estamos revelando la naturaleza de nuestro corazón. Nuestro hablar revela no solo la educación, sino la condición de nuestro corazón. Hermanos, hay muchas personas que hablan mal y la gente dice, no, es que no tiene educación, no es una persona culta o no fue educado. Ok, puede ser, pero realmente lo que está diciendo el texto es que el que habla de esa manera es porque está revelando su corazón sucio. Creo que todos, y estoy siendo atrevido con aquellos que se sientan ofendidos, creo que todos en algún momento de la vida hemos usado nuestra boca para mentir, para engañar y para no hablar con la verdad. Si lo has hecho, tienes que arrepentirte y esforzarte por vivir una vida en santidad. No podemos vivir manipulados por aquellos que nos acusan por haber engañado o mentido. Debemos esforzarnos, hermanos. Vuelvo y lo digo, cada uno de nosotros debe concentrarse en sí mismo. Aquí el texto no está diciendo, acuérdate de quién te engañó, acuérdate de quién te mintió. No, la palabra está diciendo, tú no uses tu boca para mentir o engañar. Nosotros debemos imitar a Cristo en su manera de hablar. Cristo jamás mintió. Él habló de lo que había en su corazón, por eso siempre habló con bondad, con gentileza, con pureza, en santidad y siempre con justicia. Otro ejemplo que nos da el Señor Jesucristo es cuando dice la palabra, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Es un ejemplo de cómo responder ante el mal. Un ejemplo de cómo responder ante el mal. Es natural, hermanos, que si alguien nos maldice, alguien nos hace daño, alguien nos lastima, el deseo de nuestro corazón es vengarnos, es desquitarnos, es hacer lo mismo para que sienta lo mismo que yo. El texto dice que él fue maldito, sin embargo, él no devolvió esa maldición. En palabras más sencillas, el ejemplo que nos está dando el Señor Jesucristo es que Él fue paciente ante las provocaciones. Normalmente, una persona inmadura responde ante las provocaciones. Normalmente, una persona inmadura emocionalmente es sensible ante todo lo que le digan. Hay personas que les dicen feo y ya se ponen bravas, o que se sienten acusadas y ya se ponen a la defensiva. Eso revela inmadurez en el corazón. Lo que el Señor está diciendo es, aunque te traten mal, aunque te ofendan injustamente o justamente, tú no tienes que devolver de la misma manera y no debes permitirte ser provocado. Cada uno de nosotros tiene el poder para no darle poder a los demás de afectar nuestras emociones. Y quiero hacerte una pregunta, si tú te estás portando bien,
Si no has hecho nada malo, ¿por qué reaccionas ante las provocaciones? Y si tú te estás portando mal y las personas tienen la razón cuando te provocan, entonces ¿por qué reaccionas si ellos tienen la razón? Es decir, que en ninguno de los escenarios Dios nos excusa respecto a responder con maldición a aquel que nos pueda maldecir. Cristo vivió una vida absolutamente libre del anhelo de su propia vindicación. Cristo entendía que el Señor era el que lo debía honrar. Yo no debo estar defendiendo mi buen nombre. Si te dicen que no eres inteligente, ¿de qué te preocupas? Si te dicen que no eres bello, ¿de qué te preocupas? Si te dicen cosas, ¿de qué te preocupas? Deja que el Señor se encargue de hablar de parte de ti. Concéntrate en imitar a Cristo. Romanos capítulo 12, verso 19 al 21 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que aquel que te maldice debes tratarlo con bondad, con gentileza. Aquel que te habla duro, puedes hablarle con voz suave. Eso revela el carácter de Cristo y es el ejemplo también de Cristo. Otro ejemplo que nos da el Señor es el ejemplo de cómo responder ante el sufrimiento. Cómo responder ante el sufrimiento. Dice la palabra: cuando padecía, no amenazaba. Cuando nosotros padecemos, tal vez lo que queremos es desquitarnos. Creo que nosotros hemos pecado mucho en esta área, porque cuando hay padecimientos, realmente el que paga los platos rotos es el Señor, porque nos quejamos delante de Él, porque le exigimos al Señor. Y cuando nosotros nos sentimos amenazados o en padecimiento, los que sufren también son los que están a nuestro lado. Llegamos de mal genio a la casa y los que pagan los platos rotos son nuestra esposa, nuestros hijos o las personas a nuestro alrededor. Hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo, tenemos que ser como Cristo, estar tranquilos. Nosotros no debemos estar amenazando cuando estamos en padecimiento. Debemos tener el carácter de Cristo. Sé que estamos viviendo tiempos duros, tiempos de aprendizaje, tiempos difíciles, pero el Señor quiere que nosotros nos esforcemos por estar tranquilos, confiando en el Señor. Y ahí es donde viene el otro ejemplo de parte de Cristo, y es el ejemplo de confianza en el Padre. Miren lo que dice: sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es el que juzga justamente? El que tiene toda la información, el que no tiene intereses o motivaciones personales, aquel que no se puede chantajear, aquel que es equitativo, aquel que es imparcial, aquel que castiga el mal, aquel que es misericordioso, aquel que es bueno, aquel que tiene un carácter perfecto, aquel que es el juez perfecto. Ese es el Padre Celestial, Dios. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo? Como ejemplo, yo confío en mi Padre. Si alguien me maldice, si estoy pasando padecimientos injustamente, yo encomiendo mi causa al que juzga justamente. Si Cristo se consideraba a sí mismo indigno de juzgar a otros, y Él dice: yo prefiero encomendar mi causa al que juzga justamente, ¿por qué tú te pones en la postura de ser juez? A nosotros nos encanta dar cátedra, ¿no? De lo que hiciste, de lo que no hiciste, eres culpable, yo te castigo, eres un miserable, mereces esto y esto y esto. Nos encanta pararnos firmes y poner el martillo duro y decir: voy a hablar yo y aquí se escucha lo que voy a decir porque yo tengo los argumentos y tú no tienes los argumentos. Esa posición
no nos corresponde, hermanos. Cristo no la tomó, porque tú y yo sí la vamos a tomar. El único que tiene toda la información, el que conoce las motivaciones del corazón, el que sabe la verdad de todo y que puede castigar correctamente y equitativamente dependiendo de la falta, es Dios. Hermanos, a nosotros no nos corresponde juzgar a las personas y mucho menos castigarlas. Eso le corresponde a Dios únicamente. Y ese es un gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. En lugar de responder con maldición, en lugar de amenazar, en lugar de pecar, en lugar de usar nuestra boca para engañar, debemos encomendar nuestra causa al Padre, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Vuelvo a decirlo de una manera diferente. El Cristo que padeció por nosotros nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el ejemplo es que en medio del padecimiento y el sufrimiento injusto, nosotros no debemos pecar, no debemos engañar con nuestra boca, no debemos responder con maldición y no debemos amenazar, sino encomendar la causa al que juzga justamente, y ese es nuestro buen Padre Celestial. Esos son los ejemplos que el Señor Jesucristo nos dejó como modelo. Por eso Cristo es nuestro modelo de vida. Así vivió Él. Un tercer punto está en el verso 24 y es que Cristo es nuestro sustituto en su muerte. Cristo nuestro sustituto en su muerte. Dice el versículo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En el griego, el lenguaje hace hincapié en la implicación personal de Jesús en el acto de pagar el precio por nuestros pecados. La palabra griega llevó era un verbo común usado para describir los sacrificios traídos al altar en la adoración religiosa. El tiempo aoristo en esta ocasión lleva la idea de una acción concluida en el pasado, es decir, una acción que fue hecha una vez, pero no repetida. Cuando la palabra dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que nos está diciendo el texto es que Cristo ya hizo eso una vez, una única vez, y que ya fue hecho. Pero quiero que pensemos en que Cristo llevó Él mismo nuestros pecados, no sus pecados. Ya lo leímos, el cual no hizo pecado. Cristo nos sustituyó en su muerte y nos libró del castigo que nosotros merecíamos. Hermanos, yo debía sufrir el castigo, tú debías sufrir el castigo, pero Cristo tomó nuestro lugar. Cristo es nuestro sustituto en su muerte. Cristo no debía haber padecido esto, hermanos. La muerte de Cristo requiere un compromiso de nuestra parte. ¿Y cuál es ese compromiso? Lo dice al final del versículo, para que vivamos a la justicia y para que haya una muerte al pecado. Si nosotros entendemos bien que Cristo, nuestro sustituto en su muerte, ¿qué es eso? Debemos comprender que hay un compromiso de nuestra parte. ¿Cuál es? Morir al pecado y que vivamos para la justicia. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿hoy has muerto al pecado y vives para la justicia? Esa palabra, la herida, y por cuya herida fuisteis sanados, indica golpes o heridas sangrientas como los moretones causados por los latigazos. Algunos de los lectores de la carta de Pedro tendrían que haber sido esclavos o eran esclavos y tendrían heridas sobre ellos. Ellos conocían perfectamente el significado del dolor y del dolor recibido injustamente. Pero debían además entender que Cristo sufrió injustamente por lo que ellos justamente merecían. Hermanos, nosotros hoy tenemos sufrimientos que nos merecemos. Tomamos malas decisiones, nos metemos en deudas, no ahorramos, tratamos mal a los demás, pecamos,
no cumplimos con la ley, somos deshonestos, hace una cantidad de cosas que tienen consecuencias. Y muchos de nosotros sufrimos por las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, Cristo sufrió siendo limpio, puro y sin pecado. El texto nos está llevando a entender que Cristo recibió un padecimiento por nuestra culpa. Él tomó nuestro lugar y nos libró de ese padecimiento. Y nosotros además nos quejamos por los padecimientos que son nuestra responsabilidad. Hermanos, si tú y yo recibiéramos realmente lo que merecemos, ni siquiera tenemos imaginación para comprender cuánto estaríamos sufriendo realmente. Esta palabra herida tiene una referencia, o esta herida tiene una referencia al pecado, no al ámbito físico o la salud. Cuando la palabra dice que por cuya herida fuisteis sanados, hermanos, por favor entiendan que el sentido del texto en ningún lugar ha dicho que es enfermedad física. La sanidad que se explica en este texto es la de la pecaminosidad. Lo dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Cristo muere en la cruz y mi manera de agradecerle es morir al pecado y vivir a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Esa sanación es espiritual. Cristo fue a la cruz a sanar nuestra más grande enfermedad, que se llama el pecado. Cristo no fue a la cruz para que nosotros no tengamos gripa o cáncer o COVID. Su sacrificio fue para llevar nuestros pecados. Hermanos, entendamos que la enfermedad es una parte natural de un mundo caído. El hecho de que un cristiano se enferme, tenga un accidente, quede paralítico, le dé cáncer, le dé trombosis, se le tuerzan los dientes, los brazos, le salgan llagas, tiene que ver con el pecado, pero en el sentido de que un mundo maldecido, en el mundo tendremos aflicciones, es decir, habrá enfermedad. ¿Dios puede sanarte una enfermedad? Claro que puede hacerlo. ¿Cómo? A través del médico, de la ciencia, de la tecnología, una cirugía, una operación o de una manera milagrosa. Pero nosotros no podemos pensar o usar este texto para hacer una proclamación de sanidad, porque por la herida de Cristo fuimos sanados. Esa herida que el Señor sufrió en la cruz fue para sanar nuestra más grande enfermedad, nuestro pecado delante del Padre Celestial. Nuestra curación espiritual no procede de los sufrimientos diarios de Cristo en vida, ni de los que llevaron a la cruz, sino de su herida definitiva, su muerte. La herida definitiva que sufrió Cristo fue el morir. Y por esa muerte es que nosotros somos sanados, reivindicados, reconciliados, redimidos delante del Padre Celestial. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo tiene que ver es con pecado. Así que Cristo, nuestro sustituto en su muerte, nos ha dejado también el ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De sacrificio. Nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Por eso el morir al pecado y por eso el vivir para la justicia. El Señor entiende que no va a ser fácil morir al pecado y vivir para la justicia, pero Él nos ha dado un ejemplo por medio de la muerte en la cruz, con el cual nos libró de la condenación eterna. Finalmente, el versículo 25 nos da un principio más, y es que Cristo es nuestro pastor y guardián. Dice el texto: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren que Pedro nos está hablando de frente, de manera franca. Pedro usó dos palabras para describir el papel de Cristo, pero antes de eso nos está diciendo: ustedes eran como ovejas descarriadas. Miren que Pedro nos está haciendo referencia a nuestro cambio de condición, hablándolo cronológicamente, pasado y presente.
erais, ahora sois. La pregunta es si yo sigo siendo hoy en día lo que era antes. Si yo he recibido a Cristo, tiene que haber cambios visibles en mi vida. Si yo estaba descarriado, ahora estoy encaminado. Si sigo descarriado, pues tengo que hablar de una condición diferente. Esa palabra descarriado es el dicho de una persona que significa separarse, apartarse o perderse de los demás con quienes iba en compañía o de los que la cuidaban y amparaban. La definición de descarriado es separarse, apartarse o perderse de los demás con quienes iba en compañía o de los que les cuidaba y amparaba. Apartarse de lo justo y razonable. Así que Pedro nos está diciendo, antes te habías apartado o perdido de quien te cuidaba y te amparaba, del Señor Jesucristo. Te apartaste de lo justo y razonable del Señor Jesucristo. Antes vivíamos de esa manera, pero, ahí está el pero, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que nosotros ahora vivimos en una nueva condición, hermanos. Cristo es nuestro pastor y nuestro guardián. ¿Por qué? Lo dice ahí. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La figura del pastor es usada como una metáfora bíblica para indicar cómo Dios providencialmente cuidó de su pueblo. Juan 10:11 lo dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué es lo que hace un pastor? El pastor alimenta a las ovejas, guía a las ovejas, busca y salva a las ovejas, protege a las ovejas, restaura a las ovejas, recompensa a las ovejas, alimenta a las ovejas, separa a las ovejas de las cabras. Es mejor como oveja estar en el redil del pastor que estar descarriado. Porque cuando estoy apartado o separado del redil del pastor, no hay certeza de que me alimente, me guíe, me busque, me salve, me proteja, me restaure, me recompense o me separe de las cabras. La alusión que está haciendo Pedro es, ahora estás en el lugar que siempre has debido estar, bajo la cobertura de tu pastor. Y la palabra obispo es una traducción de la palabra griega episcopón, que significa sobrevedor o guardián. Solo en este versículo Jesús fue llamado de esta manera. Es fácil entenderlo entonces. Cristo, además de ser mi pastor, es mi supervisor, mi sobrevedor y mi guardián. Cristo es nuestro guardián, Él nos cuida, Él nos protege. Pero cuando habla de guardián, Él también está pendiente de que no pequemos. Cuando dice que éramos ovejas descarriadas y ahora estamos nuevamente con el pastor y obispo, a lo que nos quiere llevar a entender Pedro es que al volver al redil implica vivir bajo el cuidado del pastor, bajo la supervisión del guardián y bajo la autoridad de esta figura. En palabras más sencillas, hermanos, estar bajo la cobertura del Señor no es para vivir en libertinaje. Estar bajo la cobertura del pastor y obispo no es simplemente para ponerlo en palabras románticas de que el pastor me va a cuidar y me va a proteger. Yo también tengo que rendirle cuentas al pastor y rendirle cuentas a mi obispo y rendirle cuentas a aquel que me cuida, que en este caso es el Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo está sobre nosotros. Así que cuando pensamos en como cristianos imitamos a Cristo, mientras yo esté bajo la autoridad del Señor, debo esforzarme por imitar a mi Señor. Todo lo que hizo Cristo, hermanos, tiene que ver con nuestra eternidad, con nuestra espiritualidad. Por eso el término que dice, obispo de vuestras almas. Hermanos, Dios quiere ser nuestro pastor y nuestro obispo, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. El pastor no me quiere llevar simplemente a delicados pastos verdes, me quiere llevar a su presencia, a su gloria. El guardián me protege para no pecar porque me quiere llevar al trono celestial. Debemos entender, hermanos, que como cristianos imitamos a Cristo para protección de nuestras almas. Y cuando hablamos de nuestras almas, debemos tener entendimiento de lo eterno.
Así que nosotros, recordando las palabras de Pedro, somos extranjeros y peregrinos porque el pastor y guardián nos está llevando a su eternidad, a su reino, a su gloria. Por esa razón, hermanos, si nosotros vamos a la gloria de Cristo, a la gloria de nuestro Padre Celestial, como cristianos debemos imitar a Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.